debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios de Benecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol. Qué bendición ha profetizado sobre mi vida y es glorioso, hermano. Entonces el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a acerca de la sabiduría. Vamos a ver la sabiduría Chocmá. Entonces, para que nos demos una idea, que el hablar de sabiduría es bastante extenso, hermanos. Tan solo esta sabiduría, la sabiduría Chocmá, aparece 148 veces en el diccionario Strong. Una observación, ¿verdad? Estaba enseñando un pastor en el retiro de Los Ángeles, hacía un comentario muy acertado, que el diccionario Strong no se puede interpretar como la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está escrita por la inspiración del Señor. El diccionario Strong solo es una herramienta que sirve para apoyarnos. Los que nos hemos metido un poquito a estudiar, nos sirve de mucho apoyo. De repente nos abre el panorama y podemos entender un poquito más las escrituras. Entonces, esta es la sabiduría Chocmá. Sabiduría Chocmá es del Hebreo 24:51 y quiere decir sabiduría en buen sentido. Sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría y sabio. Entonces, mire, hermano, otros diccionarios lo traducen, esa palabra sabiduría, el entender, el poder entender muchas cosas, eso es sabiduría. Y cuando lo traduce el diccionario, esta palabra ciencia es conocer lo que ya existe. Y el Señor nos da la libertad y también nos da las herramientas para poder conocer lo que ya está hecho, lo que está creado, pero en sí es el estudio. También tenemos que estudiar, tenemos que empaparnos, ¿verdad? Se puede decir de lo natural. Entonces eso es la ciencia. Entonces también eso es lo que va a aumentar nuestra sabiduría. Y vamos a ver entonces Proverbios 14:1. Nos está hablando de dos entidades. Nos está hablando de la sabiduría y de la necedad. Entonces podemos ver que nosotros estamos tratando de ser sabios. Y déjeme comentarle que a mí, o cuando yo leía estos versículos en donde aparece sabiduría y necedad, por ejemplo, también vemos a Nabal y Abigail. Nabal representa la necedad, Abigail la sabiduría. Entonces yo me imaginaba, o sin meterme tanto, yo podía interpretar que algunas personas pueden ser necias y otras personas pueden ser sabias. Pero lo que estoy entendiendo, que dentro de nosotros hay una batalla. Tenemos una batalla interna y está batallando nuestra necedad,
contra nuestra sabiduría. Entonces por eso es necesario que nosotros nos sigamos empapando de la palabra del Señor. Dice que el libro de Proverbios, cuando comienza a escribir, sabemos que fue Salomón quien escribió el libro de Proverbios. Dice, libro de Proverbios para entender sabiduría. Entonces, mire, en la palabra del Señor vamos a alcanzar la sabiduría. Así como dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, también la sabiduría la vamos a alcanzar por medio de las escrituras. Entonces, la sabiduría y necedad es una batalla constante. Nosotros mismos estamos batallando. Fue engañada. El enemigo se le presenta en forma de serpiente y es engañada, y le dice el enemigo que comiera de aquel árbol, de aquel fruto, y le dice, porque vas a alcanzar sabiduría. Entonces, mire cómo el Señor le había dado instrucciones a Eva, pero se le hace más fácil escuchar la voz del enemigo y comer de aquel fruto. Entonces viene y cae en rebeldía Eva, y se pone en contra del Señor. Y muchas veces nosotros podemos caer en esa situación, que por ahorrarnos tiempo, ¿verdad? A nosotros no nos gusta perder tiempo. Por ahorrarnos tiempo, nosotros nos vamos por el camino más fácil. Entonces, esta es la batalla de la sabiduría y la necedad. Vamos a ver Éxodo 35:30, nos habla de la construcción del templo. En el tiempo de Moisés. Entonces dice que por instrucciones del Señor ha de construirse el templo. Entonces, mira, amado hermano, yo encontraba varios detalles que los podemos aplicar dentro de la iglesia. El Señor está haciendo cosas grandes en esta obra, pero mira, hermano, el Señor también necesita gente, hermanos, con sabiduría para poder realizar la obra. Entonces, así viene el encabezado. Cuando usted lee la Biblia, dice la construcción del tabernáculo. El tabernáculo era el templo, era el centro de reunión, era en donde se iban a reunir a alabar al Señor, a glorificar el nombre del Señor, era en donde se ofrecían los sacrificios. Entonces nosotros estamos dentro de un tabernáculo que es nuestro lugar de reunión. Entonces dice Éxodo 35:30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Quiénes son de la tribu de Judá? Éxodo 35:31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Note, hermano, que aquí en el verso 31 prácticamente nos está describiendo lo que es la sabiduría chocmá, lo que veíamos al principio que es sabiduría chocmá. Dice que Bezaleel fue lleno de estas características. Pero mire, dice, Jehová ha nombrado a Bezaleel, y dice, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Mire, tenía cobertura. Este varón Bezaleel estaba bajo autoridad, bajo cobertura. ¿Por qué? Porque tenía linaje, tenía padre,
tenía abuelo. Y cuando yo voy a ver qué es Bezaleel, dice que su significado es bajo la sombra. Uri es fuego o es llama. Y yo me recordé que el Señor va a venir como una llama de fuego. Y Ur son alas. Entonces lo que nos da a entender que este hombre Bezaleel estaba bajo cobertura. Entonces mira, amado hermano, para tener las características de Bezaleel, para tener la sabiduría, la inteligencia de Bezaleel, es necesario estar bajo cobertura, bajo autoridad. Amén. Y entonces dice, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces dice el significado de Bezaleel del diccionario Strong, dice con preposición como prefijo en la sombra, protección de Dios. Entonces estaba bajo la sombra, estaba bajo la protección de Dios. Y mire qué tremendo, porque yo estaba, o notamos, hermanos, cuántas características no tenía este varón. Mire, hermano, si Bezaleel estuviera en estos tiempos, Bezaleel ya hubiera hecho su iglesia, porque tenía cuántas características, mas sin embargo estaba bajo las órdenes de Moisés. Moisés era la autoridad de Bezaleel. Entonces dice que fue lleno del Espíritu Santo, y en Hechos 1:8 también nos dice, mire, Jesús hablándole a sus apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, es necesario que nosotros nos estemos llenando del Espíritu Santo para obtener sabiduría. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, sigue diciendo que llenó a este hombre Bezaleel en sabiduría, en ciencia, y adelante dice, y en obra de pedrería para engastar, y en obra de madera para trabajar, en toda invención ingeniosa. Todo esto tenía Bezaleel. Entonces, mire, hermano, dice que era apto para toda buena obra. Y dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que a nosotros el Señor nos está capacitando para hacer toda buena obra. Y dice, mire, era apto para trabajar en pedrería, para engastar, y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y mire, cuando vemos esa palabra invención, entonces quiere decir que Bezaleel tenía la capacidad de inventar. ¿Y qué es inventar? Es algo que todavía no ha sido creado. Y mire, hermano, entonces el Señor nos tiene que dar esa sabiduría y nos tiene que dar la capacidad, no de inventar, nos da la capacidad de crear algo nuevo. Por eso en la palabra del Señor, en aquel salmo dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, un canto que el Señor no ha escuchado. Entonces, mire, hermano, el Señor es el creador de todas las cosas, creador, o sea, de algo que no había sido creado. Dice que Él hizo la tierra. Entonces, mire, nuestro papá se caracteriza por inventar,
por crear cosas nuevas, y a nosotros también nos da esa capacidad de inventar cosas nuevas, de levantar un cántico nuevo. Y dice que el Señor también nos quiere dotar de nuevas lenguas. Y hemos escuchado constantemente que el Señor nos va a dar nuevas experiencias. Entonces mire qué glorioso es esto, amado hermano. Estamos viendo los diferentes dones, y cuando el hermano Elías nos está enseñando, constantemente nos está repitiendo, pero hay que aplicarle fe, pero hay que aplicarle fe. Entonces lo primero que nosotros debemos de pedir, que el Señor nos aumente la fe para poder alcanzar todos esos dones, para que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé esa sabiduría chocmá, esa sabiduría para poder inventar, para poder crear algo que no ha sido creado. Es necesario pedir fe. Tenemos que primeramente pedirle fe al Señor. Y dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mira, amado hermano, si de repente nosotros nos sentimos, ¿verdad?, que no tenemos esa capacidad, que nosotros hemos estado estáticos en cuanto a sabiduría. Mira, hermano, por lo menos yo era una de esas personas que yo no seguí mis estudios, yo no seguí estudiando, porque lo primero que yo dije, yo no tengo la capacidad para seguir aprendiendo. Mi capacidad hasta aquí llegó. Pero ahora mire, con lo que estamos viendo, y mira, amado hermano, es hermoso, es precioso cuando el Señor viene y nos revela su bendita palabra. Entonces yo me estoy dando cuenta que no es por mí, no es por mis fuerzas, que el Señor nos da la capacidad de adquirir sabiduría, de adquirir esta sabiduría chocmá. Entonces mira, amado hermano, solo tenemos que aplicarle fe, solo usted tiene que creerlo, y el Señor va a hacer las cosas nuevas. Amén. Entonces dice adelante, sigue hablando de Bezaleel, Éxodo 35:34, dice: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Mire, está resaltado con letras amarillas. Este Bezaleel, que era el encargado de construir el templo, aquel tabernáculo, dice: ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Entonces, amados hermanos, mire, cuando nosotros adquirimos esa sabiduría, el Señor pone en nuestro corazón el poder enseñar. Amado hermano, todos le estamos sirviendo al Señor, pero mire, el Señor lo que quiere que también enseñemos. ¿Qué función o en qué privilegio nosotros estamos sirviendo? Mira, amado hermano, entonces tenemos que trasladarlo. Tenemos que trasladar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿En qué nos utiliza el Señor? ¿En alabanza? ¿En panderos? ¿En qué nos utiliza? ¿En hacer el aseo? Todo eso tenemos que trasladarlo. Nosotros tenemos que enseñar a aquellos que vienen detrás de nosotros. La obra está creciendo, las necesidades van creciendo. El Señor también quiere servidores. Primeramente dice que Él está buscando hombres fieles.
y a los fieles los va a hacer aptos. Entonces dice, adelante, Éxodo 35:35, dice, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. Nuevamente aquí está diciendo, o nos vuelve a decir la palabra invención, la capacidad de inventar. El Señor quiere que le agrademos, pero mira, amado hermano, nosotros le vamos a agradar cuando seamos creativos, cuando no seamos repetitivos. Hay religiones, ¿y cuál es la característica de una religión? La característica de una religión es que son repetitivos. Y en aquel pasaje, cuando dice que dos varones se acercaron a orar, dice que uno le recalcaba cuántas veces oraba, cuántas veces ayunaba, pero el Señor dice que no se agrada de las repeticiones, no se agrada en las vanas palabrerías. El Señor quiere escuchar cosas nuevas. Y dice que uno se acercó delante del Señor y le dijo, perdóname, perdóname. Mira, amado hermano, el Señor quiere también que renovemos nuestra mente, que nos vayamos renovando nosotros día con día. El Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor no es repetitivo. Lo que el Señor quiere es que nosotros tampoco seamos repetitivos. Entonces dice, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo. Y mire, acá nos encontramos también con esta palabra telar. Usted se acuerda que el día miércoles estábamos viendo a las mujeres sabias que dice que se dedican a tejer. Y nuevamente entonces el Señor quiere que nos unamos. El Señor quiere que nos unamos. Está hablando nuevamente de unidad. Aquí cuando vemos el significado de telar, dice que es tejer, ¿verdad? Es unir. Entonces el Señor quiere que nos unamos. Vuelve a hacer énfasis el Señor. Y en esta parte entonces sí me disculpa, ¿verdad? Porque usted me va a decir, hermano, pero usted no colabora. Pero ya vamos a colaborar. Amén. Dice entonces, sabiduría para enseñar. Salmos 49:3. Salmos 49:3. Hay una sabiduría entonces para enseñar. Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Entonces mire, también tenemos que pedirle al Señor esa unción magisterial. Amén. Porque dice, mi boca hablará sabiduría. Y nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Tiene unas 2 semanas que dice que debemos de hablar con sabiduría, palabras de sabiduría. Pero mira, amado hermano, entonces el maestro no es aquel que se para enfrente y da una enseñanza. El maestro es aquel al que se le entiende la enseñanza. Amén. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Ese es el punto. Que el Señor nos dé esa sabiduría, esa capacidad para hablar. Dice que el predicador
buscó palabras amables, palabras agradables. Entonces es la manera en que nosotros debemos enseñar. No como, bueno, como enseña el apóstol, ¿verdad? No sé si usted me entendió, pero yo me entiendo bastante bien. El maestro es aquel al que se le entiende bien. Ese es el maestro. Y entonces nosotros debemos de pedir esa sabiduría magisterial para poder enseñar, para que nos puedan entender. Amén. Entonces, mira, amado hermano, cuando a usted, sabemos que acá vemos varios discipuladores. Cuando a usted se le está durmiendo alguien en su discipulado, amado hermano, no le eche la culpa al que se está durmiendo. Muchas veces depende de nosotros cómo estamos impartiendo la enseñanza. Por eso dice que debemos de ser también creativos, debemos de inventar. No vaya a ser como a mí me pasó. Yo estaba platicando con un hermano y yo le estoy exponiendo mi caso. Le estoy hablando, le estoy platicando y el hermano es así. Hermano, es que estoy meditando en lo que me dijo. Pero yo me di cuenta que se durmió. Entonces, mire, hermano, que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos dé la sabiduría para poder enseñar. Gloria a Dios. Entonces, esta es la sabiduría magisterial. Hay una sabiduría evangelística. Proverbios 1:20. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Amén. Mira, amado hermano, entonces, ¿quién quiere esta sabiduría? ¿Quién quiere esta sabiduría evangelística? Porque se la estamos dejando a 2, 3 de nuestros hermanos, ¿verdad? Como yo no soy envidioso, que caiga la bendición sobre ellos. Pero hay esta sabiduría evangelística que está diciendo: la sabiduría clama en las calles. La sabiduría no solo habla, el evangelista no solo se para. Ya vi los videos de mis hermanos, y más ahora que están estrenando bocinas, con todo, a clamar, a gritar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y hermano, el Señor no ha hecho maravillas con nosotros. Entonces debemos de clamar, debemos de anunciar las buenas nuevas. A mí me han invitado, pero no he ido, no he podido ir. Pero que me inviten unos tacos y van a ver cómo sí voy a poder ir. Gloria a Dios. Y acá en Eclesiastés 12:9 podemos ver la sabiduría pastoral. Dice Eclesiastés 12:9: y cuanto más sabio fue el predicador. Acá tenemos pastor, maestro, predicador. Aleluya. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador entonces se llenó de sabiduría, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y el predicador, que así habla en este pasaje, el predicador, el que se para en este púlpito, está enseñando. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo, nos traslada la sabiduría. Mire, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Yo estoy seguro, amado hermano, que el predicador lo ha hecho escuchar y lo ha hecho escudriñar, porque yo lo he visto bien preocupado de repente cuando ya tenemos que dar un tema
y no le entendemos. Y de repente yo me acerco con los hermanos, ¿verdad? Y dice, no le he acabado de entender. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a escudriñar. Pero mire, tenía que venir el predicador para que nos habilitara. Entonces tenemos que dar gracias por el predicador, tenemos que dar gracias por el pastor que nosotros tenemos. Amado hermano, y no es idolatría, es para darle toda la gloria y la honra al Señor. Porque mira, amado hermano, hay un pasaje por ahí, ¿verdad? Que le dice al pueblo de Israel, la que antes era estéril. Amado hermano, tal vez antes no se veían los frutos, no había frutos en esta casa. Entonces podemos decir nosotros que éramos la que antes era estéril, pero ahora nos vamos a llenar de muchos hijos, de muchos frutos. Amén. ¿Usted se goza por eso, hermano? Gloria a Dios. Entonces seguimos con Bezaleel. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Mira, amado hermano, entonces el Señor ha movido los corazones. Mire, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Quiénes quieren trabajar en esta hermosa obra? Tenemos que llenarnos entonces de sabiduría. Ahí me va a disculpar porque mi esposa no me puso el pasaje. Le pido perdón por ella. Pero mire, Éxodo 36:1. Gracias, hermano. Entonces, mira, amado hermano, esto es glorioso. Cuando aquellos hombres están inquietos por venir a trabajar en la obra del Señor, eso es de sabios. Entonces, estamos batallando en contra de la necedad. Pero mira, amado hermano, cuando nosotros aceptamos ese llamado, estamos siendo sabios. Le dijeron a Marta, María ha escogido la mejor parte, el aprender, el escuchar. Ustedes, amados hermanos, han escogido la mejor parte, el escoger venir a la obra. ¿Para qué? Para trabajar en ella. Eso es glorioso, hermanos. Dice Job 33:11, 33:31. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Mira, amado hermano, muchas veces nuestra necedad no nos deja escuchar. Dice que Nabal, dicen sus criados, ellos le dijeron a los criados de David, porque es un hombre necio, es un hombre con el que no se puede hablar. Y muchas veces estamos delante del Señor y solo le estamos presentando nuestras quejas. Es que me hicieron tal cosa, me hicieron tal otra. Y le exponemos al Señor. Pero el Señor muchas veces quiere que nosotros lo escuchemos. Y es lo que le está diciendo a Job. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Mira, amado hermano, entonces tenemos que escuchar
la voz del Señor. El Señor nos quiere enseñar sabiduría. Nosotros no le vamos a enseñar nada. Tenemos mucho que aprender de Él. Entonces, dice adelante, Job 28:12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Amado hermano, usted se puede preguntar, ¿en dónde vamos a hallar la sabiduría? Sabemos entonces que la sabiduría es una persona. La sabiduría es Cristo Jesús, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, mire, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en Cristo vamos a encontrar todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y qué sigue? Comamos al Cordero. El Señor quiere habitar dentro de nosotros. ¿Usted quiere sabiduría? Comamos a Cristo. El Señor dejó en una de sus ordenanzas que debemos de tomar su sangre y de comer de su carne. Y mira, amado hermano, a mí me impacta ese pasaje cuando dice: he anhelado tanto comer con ustedes. El Señor lo anhela más que nosotros, amados hermanos. Esta cena, esta comida, el Señor la anhela mucho más que nosotros. Dice, ¿cuánto he anhelado? Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, mire, y yo permanezco en él. Mira, amado hermano, el Señor quiere estar dentro de nosotros. Cuando nosotros entonces comemos de ese pan, bebemos esa sangre, amado hermano, entonces estamos obteniendo la sabiduría del Señor. Estamos obteniendo la genética de Cristo. Y dice que muchos no lo entendieron. Dice que muchos, cuando escucharon esa parte, dice que se alejaron. Muchos se fueron. Pero amado hermano, a nosotros nos da fuerzas. Y ahora anhelamos también comer de ese cuerpo del Señor y beber de su sangre. Porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La sabiduría dentro de nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de esa sabiduría. La sabiduría chokmah, la sabiduría para inventar. Que ya no sea nuestra reunión como antes, que no sea rutinaria, que no sea repetitiva, que nosotros podamos entregarle al Señor algo nuevo, un cántico nuevo, una nueva alabanza, no una vana palabrería, que nosotros lo impactemos cuando hablemos con Él, que el Señor se sorprenda por tanta fe, como aquella mujer le dijo, nunca había visto tanta fe como en esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Padre, venimos pidiéndote, Padre Santo, de esa sabiduría, Señor. Padre Santo, Señor, tú nos estás capacitando con los dones, Señor. Queremos, Papito Santo, que venga la sabiduría sobre nosotros, Señor. Una sabiduría creativa, Señor. Una sabiduría de invención, Señor, que te podamos ofrecer
cosas nuevas, Padre Santo, Señor. Que de nuestra boca, Señor, pueda salir un canto nuevo, Señor, un canto que tú nunca has escuchado, Señor. Queremos agradarte, Papito Santo, Señor. Queremos, Papito Santo, Señor, ir renovando nuestra mente. Que vengan las cosas nuevas sobre nuestra vida, Señor. Papito Santo, te pedimos, Señor, te suplicamos por la sabiduría, Padre, que venga sobre nosotros, Señor. La necesitamos, Señor. Síguenos capacitando, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerio Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez.